Desde varios rincones de Latinoamérica llega Prisma, conversaciones necesarias para entender el lado oscuro del poder y cómo los ciudadanos se resisten a sus abusos. La publicación del libro La Costa Nostra ha sido una dura batalla que la reportera colombiana Laura Ardila ha tenido que librar para defender la integridad de su trabajo periodístico. Planeta, digamos, a última hora, cuando ya estaba todo listo para sacar el libro, pues me dice que no lo va a sacar porque por miedo a una acción legal por parte de alguno de los protagonistas del libro. Muchos calificaron la decisión de la editorial Planeta como una censura. La polémica despertó la solidaridad de muchos colegas y ciudadanos con Laura, y su Costa Nostra finalmente vio la luz. No obstante, el escándalo que rodeó al caso sirvió de cortina de humo a quienes, atrincherados en las redes sociales, desataron un linchamiento digital contra ella. Al principio eran violencia, insultos, cuando llegan un par de trinos que a mí me parecieron muy inquietantes y es cuando yo decido ir a la fiscalía a poner el denuncio por lo que estaba pasando. En esta tercera temporada, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP trae personajes que nos ayudan a entender el lado oscuro del poder. Juanita León, directora del medio colombiano La Silla Vacía, con quien Laura trabajó muchos años, respaldó la investigación de su libro. Ella dice que vigilar o denunciar abusos de los poderes políticos de su país les ha valido insultos y campañas de desinformación en su contra. Tú te puedes defender de críticas a tus historias porque tú pues tienes argumentos para sostener tu historia, pero cuando te atacan de lo que no es cierto, yo tenía como una sensación de rabia e impotencia muy grande. El acoso digital es un fenómeno en aumento que no conoce fronteras. La mexicana Ana María Olabuenaga, especialista en publicidad, lo ha mirado a fondo. En su libro Linchamientos Digitales recoge testimonios estremecedores de quienes lo han sufrido. Yo todas las personas que he conocido linchadas de alguna u otra manera, a todas le ves la cicatriz en la espalda, a todas. Laura Ardila, Juanita León y Ana María Olabuenaga son las protagonistas de este capítulo de Prisma, una conversación que pretende desnudar las graves consecuencias que tienen las campañas de acoso y hostigamiento digital sobre aquellos que las padecen. Soy María Teresa Ronderos, bienvenidos y bienvenidas. Juanita, cuéntanos un poquito para personas que no te conocen en el resto de América Latina, ¿por qué es especial La Silla y qué tiempo lleva trabajando en Colombia? Bueno, Mariate, pues La Silla nació hace 15 años y cuando surgimos pues realmente no había otros medios digitales que se dedicaran a hacer periodismo como lo hizo La Silla y yo antes de eso pues había trabajado en la revista Semana, había sido parte de la creación de semana.com, que era pues la versión diaria de Semana, y antes pues había trabajado en la revista donde nos conocimos. Laura, cuéntanos un poco de ti, ¿cómo te conectas tú con La Silla, un poquito tu carrera como periodista? Bueno, yo soy una periodista de Cartagena, del Caribe colombiano. Me fui hace muchísimos años a vivir a Bogotá, hacia el 2008, 2009, ya tuve algunas experiencias. Y en el año 2012 entré a La Silla Vacía y comencé a cubrir el poder desde allá, pero a los pocos años empezamos a hacer historias sobre la región y a entender qué parte del poder, que era lo que quería entender La Silla y contar del poder en Colombia, se define en las regiones de Colombia, en la periferia. Entonces por eso con Juanita en el 2015 tomamos la decisión de que yo me devolviera al Caribe. Yo empecé a cubrir el Caribe y ese fue como el inicio de esto que pasó y el origen también un poco del libro La Costa Nostra. Laura, ¿tú cómo empezaste a jalar esos hilos y empezar a tejer esa gran historia de la Costa Nostra? La Cosa Nostra pues tiene ese origen, ¿no? En el año 2015 en esa reportería en el Atlántico particularmente, que es la sede del clan Char, que es el clan que es protagonista del libro, ¿no? Que es la familia protagonista del libro, que se convirtió en el grupo de poder regional más poderoso de Colombia. Y un tema que nos pareció muy duro desde el principio fue
la capacidad que han tenido para establecer una narrativa alrededor de ellos, de milagro o de un supuesto milagro en la región, producido por ellos, y un unanimismo, ¿no?, sobre esa narrativa. Todo el mundo, digamos, trabaja sobre esa narrativa en términos mediáticos, y quien no lo hace o quien se sale de esa narrativa o quien intenta contar algo distinto es objeto de animadversiones o es considerado un traidor. Laura, en estos 15 años, pues son los 15 años en que se crecieron las redes sociales, en que se volvió masivo el uso de la desinformación, en que cualquiera detrás de una cuenta falsa o con un nombre supuesto puede atacar a cualquiera. ¿Ustedes empezaron a sentir cómo crecía esa animadversión en las redes a medida que que tú ibas destapando estas historias? Yo diría que desde el primer momento, de hecho, cuando creamos La Silla Caribe, que así se llamó este proyecto, este primer capítulo de La Silla Vacía en una región, en el año 2015, ese mismo año, una de las primeras investigaciones grandes que hicimos fue sobre el poder de los megacontratistas DAES, los hermanos DAES de Barranquilla, que son una suerte de suprapoder en Barranquilla. Y en ese año, haciendo esa investigación, aunque nunca, digamos, en términos, la justicia nunca ha podido determinar qué fue lo que sucedió ahí, aunque pusimos el denuncio, pero haciendo esa investigación ocurrió, La Silla fue víctima, digamos, La Silla y los periodistas que estábamos en La Silla Caribe fuimos víctimas de una campaña de desprestigio en redes. Circularon memes por Twitter diciendo que La Silla era financiada por contratistas de Barranquilla, y también hicieron circular por WhatsApp un texto como calumniando a La Silla o acusando a La Silla de esto. Luego, recordaba para esta entrevista que hace 4 años, por ejemplo, también mi cuenta de Instagram me suplantaron en la cuenta, digamos, usaron mi foto de perfil, crearon una cuenta, y cuando yo escribo por interno a la cuenta pidiendo que por favor la eliminen porque me están suplantando, me contestan diciendo que yo era una perra, que esto era solo el inicio. Y ese fue hace 4 años, cubriendo las elecciones locales. De repente Juanita se acuerda de algún otro episodio. Sí, o sea, yo creo que casi siempre es muy alrededor de historias que no quieren que salgan o que no les gustan. Me acuerdo también del cubrimiento de Petro en Bogotá, cuando Laura estaba cubriendo a Petro en Bogotá en la alcaldía. Una ofensiva tan violenta contra Laura, que me acuerdo que Laura lloraba, ¿no? Como de que yo creo que fue la primera vez, porque esto fue antes de la historia de los DAES, que yo sentí como, esto sí es un linchamiento sistemático para impedir que uno haga las historias. En ese momento lo sentíamos mucho como una reacción de la audiencia, pero visto en retrospectiva me parece que tenía todas las características también de las bodegas. Bueno, volvámonos un poquito a lo del libro. ¿Cómo se arma esa idea? ¿Cuándo empiezas a trabajar? ¿Por qué el libro resultó tan polémico y tan atacado públicamente? En el año 2020, yo estaba en La Silla, en ese momento, si no preciso mal, estaba de editora general de La Silla. Digamos, yo empecé a sentir que tenía suficiente material para ver una foto, y con Juanita hablamos de hacer el libro con apoyo de La Silla. Ese año le presento a la editorial Planeta la propuesta para hacer el libro. Ellos en el 2021 a inicios me ofrecen un contrato con un pequeño anticipo y empiezo a trabajar el libro. El libro yo demoró 2 años largos en medio de varios episodios duros personales, porque fue en medio de pandemia. Tuve varios lutos familiares, la reportería ya venía difícil, la reportería nunca ha sido fácil de este grupo de poder, por lo que te comentaba del unanimismo, el acceso a la información nunca fue fácil, entonces siempre fue una montaña difícil de escalar. Y este año en abril, cuando ya por fin entrego el manuscrito completo, venía editado de Juanita. Juanita no solo, digamos, apoyó económicamente el libro y La Silla, sino por supuesto ella hizo toda la edición periodística. Venía, el libro ya editado por ella, editado legalmente por la abogada Ana Bejarano, que es columnista de Los Danieles, y es cuando ocurre, digamos, ya lo que el país conoció a través de mi columna, que es que Planeta, digamos, a última hora, cuando ya estaba todo listo para sacar el libro, pues me dice que no lo va a sacar porque
por miedo a una acción legal por parte de alguno de los protagonistas del libro. ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí, Juanita? ¿O cuál fue tu sospecha o qué llegaste a...? No sabemos qué pasó. Yo sabía que era un libro complicado. Y yo le decía a Laura todo el tiempo, pero seguro el editor no te ha dicho nada, no, todo perfecto y todo. Y yo lo que pensaba, lo que pienso es que, claro, todo el proceso avanzó con él, que le parecía chévere como periodista, le parecía súper bueno, y que cuando ya Laura consulta sobre todos los DAEs antes de cerrar la publicación del libro, me parece que los DAEs alertan a periodistas como muy cercanos a ellos, de hecho socios de ellos, pues como llaves mediáticas, y me parece que ahí ya, yo lo que me imagino, esto no es un hecho, estos periodistas llaman a Planeta, alertan que viene este libro, que eso va a ser muy complicado, y me parece que yo creo que hubo un error de cálculo de no entender el nuevo mundo en el que vivimos. Y creo que entonces simplemente pues les parece que no va a ser tan grave y que las cosas van a quedar ahí. Cuando Laura me llamó casi, ¿no?, súper deprimida de pensar que no, y yo era como, Laura, esta es la mejor noticia que nos pueden dar. La expectativa que despertó la polémica alrededor del libro de Laura Ardila lo convirtieron en un éxito de ventas. Ella fue premiada como periodista del año con el galardón nacional más prestigioso en Colombia, el Simón Bolívar, por este trabajo. Pero toda esta exposición mediática trajo consigo consecuencias negativas. A la par que crecía la expectativa sobre las revelaciones hechas en la Costa Nostra, se multiplicaron también las voces en Internet que intentaron deslegitimar su trabajo con avalanchas de insultos, ataques personales e incluso con amenazas. Cuando sale la columna en la que yo cuento lo que ocurrió con Planeta, se activan estos tuiteros que empiezan a atacarme y a insultarme, sobre todo en redes. Y eran insultos era una activación que yo creo coordinada, porque luego empecé a ver que tenían como narrativas por día. Entonces era como un mismo insulto en el día repetido, ¿no?, de varias cuentas, y varias cuentas hablaban de lo mismo. Al día siguiente que fue una de las narrativas que intentaron establecer para desprestigiarme y para desprestigiar el libro, decir que yo era petrista, que yo tenía vínculos con Nicolás Petro, porque usaban una foto de una entrevista que yo le hice a Nicolás Petro cuando era candidato a la gobernación del Atlántico, pero la recortaron de manera que solo nos veíamos él y yo, y decían que yo era petrista. Por eso, entonces, en ese día era todo el mundo así en todas esas cuentas. Y fue la primera vez que yo me sentía abrumada. A mí me daba mucho susto que metieran a mi familia, que es otro asunto que padece el periodismo regional, ¿no? Y es la exposición familiar, es muchísimo más fuerte en ciudades pequeñas. Me tocó irme un mes de mi casa, salir de donde vivo en Barranquilla, para poder tratar como de procesar el tema. Entonces fueron momentos muy duros y fue la primera vez que yo sentí como esta afectación por parte de las bodegas. Este fenómeno del linchamiento digital, como el que ha sufrido Ardila, se extiende y deja cada vez más víctimas. La escritora mexicana Ana María Olabuenaga nos explica. Y empezó este apasionamiento por entender las redes sociales, lo que sucedía dentro de ellas, y me encuentro pues con esta violencia, agresividad, indignación que va creciendo siempre en las redes, y me pareció un fenómeno muy relevante y al mismo tiempo muy peligroso. En las redes lo que sucede es que se simplifica el hecho para que pueda caber en un posteo, se moraliza, se dice esto es bueno, esto es malo, se toman esas decisiones y se amplifica. Y es ahí, después de esta amplificación, ya sin contexto, con un colapso absoluto del contexto, y esta como simplificación de la ofensa, y la amplificación que se hace, se llega a la conclusión de queremos que sucedan estas cosas en el mismo fáctico, que lo corran, que nadie le compre.
En su libro Linchamientos Digitales, la mexicana relata varias historias en las que hubo un acoso brutal en las redes sociales. Una de ellas es la de Armando Vega, músico de la banda Botellita de Jerez, que se suicidó tras ser señalado por acoso a una menor de edad. Una denuncia anónima en redes. Él siempre negó los hechos. Sin embargo, a mí lo que me parece muy relevante de este caso es que él escribió una carta el día antes de suicidarse. Pasaron 2 días de que estalló este linchamiento dentro de una burbuja de Me Too muy importante que estaba sucediendo en ese momento en México. Y él escribió una carta en donde decía: sé que no hay ya destino para mí. A partir de aquí me han tomado las redes, no voy a poder darle un nombre del cual sentirse orgulloso a mi hijo. No hay destino, no hay futuro, y si yo quiero abrirle el paso a mi hijo es haciendo lo que voy a hacer en este momento. ¿Qué pasa cuando los verdugos de estas masas de linchamiento están a sueldo? Cuando ni siquiera es que sea esta especie de superioridad moral de la que tú hablas, pero en algunos casos se lanzan en contra de una persona y es porque esa persona ha afectado los intereses de algunos poderosos, o como en este caso que estamos tratando, ha afectado los intereses de un grupo político y sus aliados empresariales. En México, esa es una de las prácticas más comunes actualmente, sobre todo cuando hay una polarización política, social importante, cosa que estamos atravesando ahora en México. Además, se acercan elecciones. Hay bandos clarísimos, y sí, lo he visto muchísimo, en donde están sicarios digitales asalariados, ¿no? Que están persiguiendo a personajes ya muy detectados, y los están persiguiendo y son capaces de entender, como están haciendo un social listening constante de estas personas a las cuales están siguiendo. Pasa mucho con los periodistas. Si el periodista entra en algún tema sensible, estos sicarios, a lo mejor contratados para un tema estrictamente político, toman eso para hacer más grande la hendidura. Van cambiando el hecho, lo van simplificando en los grupos a los que están dirigiéndose. ¿Creen ustedes que por ser mujeres las han atacado más, de manera más fuerte o más viral o más brutal o más sexual? El día que llegaron las amenazas, pues una de las amenazas era un audio de un señor que dio la cara también en Barranquilla, un amigo de los contratistas Daesh, porque tenía fotos publicadas con él, que en su audio me decía muchas palabras ofensivas y me decía, entre otras, vaginodepresiva, que además se enmarca mucho en esta cosa machista, ¿no? Del Caribe, que no es exclusiva del Caribe, pero era machista. Y uno de los insultos más reiterados a mí con el libro La Costa Nostra es que yo estaba falta de macho, me decían así, que yo hacía esto y estaba molestando a los char porque yo estaba falta de macho. Entonces, sí me parece una pregunta muy interesante que me la sigo respondiendo, porque en un principio no lo veía así. Yo veía que yo corría los mismos riesgos que podía correr un hombre. Hace poco, este año, para el periódico El Colombiano, me invitaron a escribir una reflexión al respecto, y yo la titulé Ser mujer y escribir sobre un clan de machos. El portal colombiano Colombia Check, especializado en las investigaciones sobre desinformación, reveló que quienes estuvieron detrás del acoso digital contra Laura Ardila eran personas cercanas al entorno empresarial o político de los protagonistas denunciados por la periodista, los clanes Char y Daesh de Barranquilla. Después de la Costa Nostra, Laura sintió el peor acoso digital. Esa publicación sí marcó un punto de quiebre, porque a partir de esa publicación no solo arremetieron más la bodega, sino que vinieron las primeras amenazas, porque
Repito, al principio eran violencia, insultos, pero luego de esa publicación es cuando llegan un par de trinos que a mí me parecieron muy inquietantes y es cuando yo decido ir a la fiscalía a poner el denuncio por lo que estaba pasando. Uno de los trinos era a esta, que esta no la va a salvar ni Dios en Barranquilla porque es una persona ya mal vista en Barranquilla. Era más o menos así la frase del trino. Y el otro era un audio puesto en Twitter por este personaje, un tuitero que tiene fotos con los contratistas DAES y que en Twitter dice ser amigo de ellos, diciendo que yo era una vaginodepresiva y bueno, en fin, era un insulto muy, muy, muy violento. ¿Qué hiciste tú, Juanita, cuando viste esta situación? ¿Cómo reaccionaste, además de lo de ir a la fiscalía, que siempre es como una cosa casi formal, porque uno no cree que haya mucha justicia en esos casos, aunque puede que me equivoque? Digamos, no, a mí tampoco me sorprendió pues que estuvieran detrás, pero sí me parece que eso también les eleva el costo, ¿no? Porque me parece que no es solamente la labor de verificación decir esto no es verdad, sino es que estos son los que están detrás. O sea, a mí me parece que eso de chequear la fuente, que es algo, Mariate, en lo que tú has estado como durante años como presionando para que los periodistas lo hagamos, a mí me parece que eso tiene el valor que ya no se pueden esconder detrás de... No, detrás de la información, sino es que si uno llega a quienes están detrás, pues se expone como su labor tan perjudicial para la democracia. Entonces, como que pues nosotros replicamos lo que habían sacado porque pues nos parecía muy importante de ponerlo de presente. ¿Qué puede uno hacer ante esta situación, uno como reportera que está haciendo su trabajo? Yo diría que hacer red. En resumen, llamar la atención sobre lo que ocurre y hacer red. Hacer red es lo que nos está protegiendo a los periodistas, o sea, unir las manos, porque uno solo, digamos, por supuesto, este libro no hubiese sido lo que fue sin La Silla, claramente, pero luego de que esto ocurre, sin esta cantidad de organizaciones que lo abrazan y lo apoyan, o sea, que no nos dejaron solos a La Silla y a mí. Eso también fue fundamental, porque ha podido ocurrir y otro hubiese sido como la historia. Y Juanita, ¿qué recomendaciones le das tú a un jefe, a un editor, a un líder de equipos periodísticos que enfrente una situación así con uno de sus reporteros? Yo sí creo que uno estar viendo en redes todo lo que dicen de uno es como adictivo, pero es súper dañino para la salud emocional de los periodistas. Entonces yo siento que en esos casos sí conviene o contratar a alguien o asignarle a una persona diferente que revise todo lo que se está diciendo de la persona y solo clasifique aquellas cosas que pueden ser muy preocupantes o a lo que uno le debería poner atención para que el periodista no tenga que leer todo el día esas cosas que dicen sobre uno, porque me parece que eso sí lo raya a uno demasiado. Bueno, Laura, te deseo lo mejor y espero que estés muy protegida y siempre vas a contar con la solidaridad y la fuerza no solo de periodistas en Colombia, sino también internacionalmente. Muchas gracias, Juanita, por estar acá. Fue un placer y un saludo para las dos. Prisma es realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. Este capítulo fue conducido por María Teresa Ronderos, directora del CLIP, quien además hizo la edición editorial. La investigación, producción y el trabajo de guiones estuvo a cargo de Luisa Fernanda López y Rodrigo Rodríguez. Edición Pepperland Contenidos. Música Envato Elements. Si tienen ideas o denuncias sobre historias o personajes que nos ayuden a entender el abuso de poder en América Latina, envíenos mensajes a nuestras cuentas de Instagram, Facebook o X o al correo info@elclip.org. Gracias por escucharnos.